El pavo real, Julio Vega Valle. Lo veía llegar todas las tardes, con su alado bastón de junco color de sol, detenerse, sacudir el polvo del banco con su pañuelo sedoso, pródigo en perfumes caros, y sentarse con una distinción y elegancia que acaparaban mi más pura admiración. Siempre arribaba al parque a la misma hora, a esa hora ingenua y cursi, que es como el rezongo de la tarde al dormirse en los brazos de la noche. Hacía días que meditaba llegar a él. A pesar de su elegancia, advertí que una vez me miró rápida y disimuladamente, y en ese instante pude descubrir menguas en el caudal de su aristocracia. Fue así como realicé el descubrimiento de que toda su pose estribaba en mantener su mirada en el vacío, para no adjudicarles importancia a las gentes y a las cosas que pasaban frente a él. Cuando me acerqué, comprendí que sus ojos parpadeaban porque adivinó mi intención de dirigirle la palabra. Debo confesar, sin embargo, que logró adquirir un notable aire de indiferencia. ¿Ha perdido usted esta caja de fósforo? Apenas me miró rápidamente, pero sentí su descontrol, con rabia que no pudo disimular. Gritó más que dijo: Eso es un pretexto para dirigirme la palabra. Sepa que no apetezco su compañía. Su voz, que yo presumía grave, era delgada y fina, como el agudo silbato de los sargentos frente al asombro de los soldados en los recintos militares. Ya eres mío, le grité. Ahora comprendo la ficción de tu apariencia. Tratas de ocultar tu voz que es la vergüenza de tu cuerpo grande de primer ministro. Lo vi envejecer, marchitarse, casi doblarse sobre el junco color de sol de su bastón, hasta que su cabeza cayó agotada y mustia como una flor. Salté sobre él como sobre una fácil presa. Ya podemos hablar de igual a igual. Mirándome con miedo y rabia a la vez, exclamó: Haga de mí lo que quiera. Si me va a matar, que sea rápidamente. La conmiseración levantó en mi alma su palacio de espumas y sentí la piedad del hombre fuerte ante la ineficacia de aquel montón de carne tan científicamente aderezada con el aliño del paño inglés. Vamos, le dije, ¿quién habla de morir? Los hombres grandes no mueren nunca. Entonces sonrió leve, y en el átomo del carmín que tiñó que tiñó su rostro, avisoré el lento renacer de su aristocracia, hasta que de nuevo obtuve su brillante y peculiar empaque de distinción. Me hizo confesiones que llenaron mi cultura de amplísimos conocimientos de la vida. Supe que se llamaba igual que yo, y que sus padres y sus hermanos y sus amigos eran los mismos que en las actas y en las crónicas figuraban como míos. Era la copia certificada, el duplicado auténtico de mí mismo, hecho por la naturaleza expresamente para hacerme gozar el deleite de la más perfecta introspección. Nos amamos entrañablemente como superhermanos, porque él era la reproducción por escisión del elemento primitivo de la vastedad universal de mi organismo, no un fruto, ni un vástago, ni una yerna siquiera, sino la más perfecta endogénesis del total de mis hormonas en una clamorosa sincronización de bellísimos absurdos. ¿Continuamos acaso una violación al orden regular de la naturaleza? Era, precisamente, todo lo contrario. Nuestro caso era una obra perfecta de la creación, a flor monoica por excelencia. Sí, el único fruto dual en el reino animal, porque yo era masculino y él era la varona genitiva disimulada y encubierta, el ánimo no turbado por faltas que no pudo cometer, aunque lo hubiese querido. Nadie hubiera podido hacerle responsable de un acto o una omisión culposa, porque él, mi amigo, mi hermano, no era heterogéneo, no era heterogéneo, y por tanto no había dubio en su persona, ni crisis en su aparente dualismo. Era simplemente el todo parcial de un absoluto.
Al descubrirnos, nos supimos conocidos desde el principio del tiempo y decidimos no darnos por enterados de ese primer encuentro y continuar disfrutando de la unión que nos separaba. Si digo que nos separaba, es porque todo aquello se había iniciado con un cambio de odios copiosos. Tenía que ser así, ya que siempre los primeros encuentros entre seres humanos se caracterizan por la presencia de puntos opuestos con acumulaciones magnéticas divergentes. Vale decir, en cono aprensivo del uno hacia el otro. El segundo capítulo de este cuento es graciosísimo porque se refiere a la provocada defunción del pavo real. En efecto, mi Atlare se enemistó conmigo por la vanidad de una mujer a quien ofreció su amor sin ser correspondido. Como era suspicaz y aprensivo en grado sumo, atribuyó el desamor de la ingrata a supuestas maquinaciones urdidas por mí. Afirmo que soy inocente de tan graves acusaciones. Cuando mi amigo comenzó a sentir atracción amorosa hacia ella, hacia aquella mujer, le advertí con la más pura sinceridad que se trataba de una aventurera que ya había pasado por los brazos de muchísimos hombres, inclusive por los míos. Le previne de las complicaciones que todo aquello podría acarrearle, ya que lo indefinido de su constitución sería causa de situaciones enojosas, tanto para él como para su presunta amante, y, como era fácilmente predecible, para mí también. La noche aquella en que se produjo el acoplamiento fue fatal para las efemérides del trío, del cuarteto. Sería mejor decir, ya que como era de suponerse, surgió el monstruo de los celos, adiposo y glotón, relamido, poroso y sudativo. Le vimos llegar con espanto. Era surgiente y despiadado. Nos increpó con voz de huracán. A mí me llamó traidor por haber permitido que el pavo real se enamorase de aquella mujer fatal. Le advertí que yo me había opuesto a aquel romance y me acusó entonces de haberlo hecho con el deliberado propósito de provocar los deseos, dormidos hasta entonces, del pobre y sufrido amigo. Me calificó de prostituto por haber asistido al encuentro de los amantes en el lecho de un hotel de mala reputación. Le advertí que mi presencia en aquel acto no fue voluntaria, sino una consecuencia de la realidad de los hechos, imposibles de ser desviados por la voluntad del hombre, ya que los mismos eran una imposición regular, casi rutinaria, del destino, o como él quisiera llamarle. Luego el celo mordió en el bajo vientre al pavo real y escupió en el piso la sangre blanca que la leve herida eyacula copiosamente, mientras la víctima se retorcía convulsivamente entre quejidos y murmullos que brotaban no solo de sus labios, sino de su cuerpo todo. Era la fiesta del dolor. Todo aquello parecía no tener fin, porque las unidades del tiempo se habían alargado con el ostensible propósito de hacer imperecedero el recuerdo de tanta crueldad. El pavo real agonizaba, mientras su pañuelo sedoso exhalaba sus perfumes caros, acaparando mi más pura admiración. Agonizaba con distinción y elegancia, adoptando posturas muy hermosas. Nosotros éramos el marco de madera preciosa que rodeaba aquel cuadro, haciéndolo resaltar como un alto relieve de elevado precio. Nos enterramos, nos enterramos con pompa inusitada, entre coronas y cirios, mientras las campanas y los carrillones atomizaban el aire con sus lenguas de liberación.